Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te doy la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, dale me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis. Aprovecho también a decirte que si tienes alguna duda sobre este video que estamos haciendo ahora, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. En el video de hoy vamos a ver elipse. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a explicar todos los conceptos que vos necesitas saber que involucran los elementos de una elipse, cómo podemos graficarla, cómo vamos a encontrar sus coordenadas y cómo lo vamos a hacer. Primero te voy a explicar todos los conceptos y luego vamos a hacer un ejemplo. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Una elipse. Esta es gráficamente la forma de la elipse. ¿Qué te dice el concepto de elipse? Que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos, que en este caso van a ser los focos, es constante. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, mira, vamos a poner dos puntos fijos, vamos a llamarlo foco y vamos a llamarlo foco prima. Esta distancia tiene que ser la misma, ¿bien? ¿Qué te dice el concepto? Que vamos a suponer que vos te pones un puntito acá, en la elipse. La distancia que vos tenés de acá, ¿sí? Y en este segmento, estas dos distancias, esta más esta, te va a dar una constante, te va a dar un número, ¿bien? Que va a ser exactamente igual si vos, por ejemplo, tomás un punto, vamos a suponer un puntito acá, ¿sí? Va a ser la misma distancia del foco prima, en este caso, a este punto, ¿sí? Sumado la distancia de este punto al foco. Bien, cualquier punto de la elipse va a cumplir con esa característica. Bueno, entonces ya sabes que esos puntos fijos se llaman focos. Bien, antes de continuar, quisiera decirte que lo que vamos a ver hoy va a ser que cuando el centro de la elipse, ¿sí?, va a coincidir con el centro del eje de coordenadas, es decir, que no tiene desplazamiento. En el próximo video vamos a explicar cómo podemos graficar una elipse cuando tiene desplazamiento, es decir, que el centro de la elipse no coincide con el centro de coordenadas. Cuando ya tenga preparado ese video, te voy a dejar la recomendación acá arriba. Bueno, recién hablamos del centro de la elipse. Entonces, el centro de la elipse en este caso va a coincidir con el centro de coordenadas, ¿sí? Es decir, que tu centro va a estar acá, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el centro va a tener coordenadas 0, 0. Bueno, entonces, recién vimos que eran los focos, ¿sí? Que son dos puntos fijos dentro de la elipse. Bien, la distancia que hay desde el centro de la elipse, ¿sí?, al foco la vamos a llamar C. Ojo, no te confundas esta C con el centro de la elipse, ¿sí? Además de los focos, también otro de los elementos son los vértices. ¿Qué son los vértices? Son los puntos de la elipse que te tocan los ejes. Por ejemplo, vos vas a tener un punto acá, un vértice acá, perdón, y otro vértice acá, ¿sí? Yo a este vértice lo voy a llamar A y a este lo voy a llamar A'. Bien, algunos profes o algunos libros lo llaman B1, B2, ¿sí?, B3, B4, es indistinto. ¿Por qué A y por qué A'? Muy fácil, mira, vamos a relacionarlo con la computadora, ¿sí? Vamos a suponer que vos tenés esta figurita, a esta figurita la llamás A. Si vos la copias y la pegás, ¿sí?, te va a quedar otra figurita exactamente igual, pero no la vas a poder llamar A porque ya a la llamaste a esta figura. Entonces a esta la llamamos A'. Significa que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que esta distancia del centro a A va a ser la misma distancia del centro a A'. ¿Y cómo vamos a llamar esa distancia? Esa distancia la vamos a llamar A. ¿Bien? Entonces, la distancia de un vértice al centro, ¿bien?, va a ser A. Ahora, vamos a tener otro vértice. ¿Cuál? El que toca al eje Y, ¿sí? Este puntito y este puntito. Bien, de la misma manera, a este vértice lo llamamos B y a este lo llamamos B', ¿sí? Y la distancia del centro a uno de los vértices de B, vamos a llamarla como B minúscula, ¿sí? Algo que tenés que tener en cuenta.
vos vas a tener, fíjate, dos ejes. Uno más grande y uno más chiquito. ¿Bien? Bueno, al eje más grande lo vas a llamar eje mayor. ¿Sí? Y va a coincidir siempre con aquel que contenga a los focos. ¿Sí? O sea que este va a ser tu eje mayor y este va a ser tu eje menor. Una vez que ya vimos todos los elementos, ahora vamos a ver cuál es la forma de la fórmula. ¿Sí? Siempre la forma canónica. Estamos viendo la forma canónica. La forma canónica te dice que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y la gráfica de la elipse con esta forma va a ser la siguiente. Tu eje mayor va a coincidir con el eje x. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a suponer que vos tenés x al cuadrado sobre 81 más y al cuadrado sobre, no sé, 4 igual a 1. Vos ya sabés que tu forma de esta elipse va a ser horizontal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tu ecuación canónica es de la siguiente manera? Bien, fíjate que ahora tu A está sobre el eje Y. Por lo tanto, el eje mayor va a coincidir con el eje Y. Va a tener esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a escribir una ecuación. ¿Sí? Voy a poner los mismos valores que la anterior. Bien, y fíjate una cosa. El 81 es más grande que el 4. ¿Sí? Y ahí te está indicando el valor de A. Bien, al cuadrado, ¿sí? El valor de A al cuadrado. Es decir, que dependiendo del valor de A, vos vas a ver qué forma tiene. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque el valor de A, que es el más grande, va a estar debajo de la variable si va a ser horizontal o va a ser vertical. Bien, otra de las cosas que vos tenés que tener en cuenta es la siguiente. Fíjate, acá en la forma canónica nos va a entregar el valor de A y B, pero también vas a necesitar el valor de C, es decir, la distancia focal. ¿Y cómo vas a sacar esa distancia focal? Mediante la fórmula de Pitágoras, ¿sí? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. De acá vamos a despejar C y vamos a encontrar la distancia focal. Bien, dicho todo eso, vamos ahora a hacer un ejemplo en donde mediante una ecuación canónica vamos a realizar la gráfica de la elipse y vamos a encontrar todas las coordenadas que a nosotros también nos piden en los ejercicios. Bueno, vamos con el ejemplo. ¿Qué hice? Todo lo que recién te expliqué lo coloqué en este costadito, en donde va a ser nuestro machete oficial que nos va a ayudar a poder graficar la elipse. Bien, esta es la elipse que nosotros tenemos que graficar, en donde también tenemos que encontrar todas las coordenadas de los elementos. Lo primero que vamos a ver es identificar los valores de A y B. ¿Qué te dije recién? Que el valor más grande del denominador va a ser el valor de A. ¿Bien? O sea que en este caso va a ser A al cuadrado va a ser 9. Si A al cuadrado, que es el más grande, está debajo de la variable X, entonces yo ya sé que la elipse va a tener la forma horizontal. ¿Sí? El eje mayor va a coincidir con el eje X. Es decir, que va a tener esta forma. ¿Bien? Bueno, ya tenemos identificados los valores. Tengo A al cuadrado y tengo B al cuadrado. Vamos a obtener cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, yo ya sé que A al cuadrado es igual a 9. ¿Bien? Aplico la raíz a ambos miembros. ¿Para qué? Para poder simplificar. Por lo tanto, A me va a quedar raíz de 9, 3. Y ahí obtuve el valor de A. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo ahora con B. Yo sé que B al cuadrado es igual a 4. Aplicamos la raíz a ambos miembros, simplificamos y nos queda que B es igual a 2. ¿Bien? Buenísimo, ya tenemos A y B. Vos fíjate una cosita, mirá. Para poder graficar la elipse, ¿qué te dije hoy? Que necesitamos conocer los vértices A y A', entonces necesitamos saber la distancia del centro al vértice, ¿sí? Que ya la obtuvimos, que es 3. Necesitamos saber la distancia al otro vértice, que en este caso es B, que también ya lo obtuvimos, y también ahora necesitaríamos saber la distancia del centro al foco, que es C. No la tenemos, pero tenemos la formulita de Pitágoras, ¿sí? Para poder obtenerlo. Entonces vamos a utilizar esa fórmula que nos dice
que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos. A es 3, al cuadrado nos queda 9, es igual a b, que es 2, al cuadrado nos queda 4, más c al cuadrado. Despejamos. Bien. Por lo tanto, esto nos queda raíz de 5, que es igual a c. Bien. Lo tenés que dejar expresado de esa manera, como raíz de 5. No uses la calculadora. Bien. Ahora, hay otro elemento más que yo todavía no te lo expliqué, que te lo voy a explicar ahora, que es el lado recto. ¿Y qué es el lado recto? Muy sencillo, mira, el lado recto va a ser un lado que va a ser perpendicular a los focos, ¿sí? Este lado y este lado. Entonces vas a obtener 4 puntitos más para poder graficar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con la fórmula que yo te puse acá. Que el lado recto es 2 por b al cuadrado sobre a. Vamos a sacarlo. El lado recto es igual a 2 por b al cuadrado sobre a. Es decir, 2 por b, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado sobre 3. Bien, si nosotros hacemos esa cuenta, nos queda 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8 tercios. Si nosotros hacemos esto con la calculadora, 8 tercios nos queda 2,66. Pero cuidado, porque el 2,66 es la distancia de este punto a este punto. Yo lo que necesito es saber la mitad, ¿sí? Para poder ubicar cada punto. Entonces a esto lo divido por 2 y me da que el lado recto es 1,33. Bien, buenísimo. Ya tenemos todo para poder graficar. Vamos a graficar entonces. Bueno, vamos a realizar la gráfica ahora de la elipse y después vamos a encontrar todas sus coordenadas. Bien, fíjate que te puse todo lo que nosotros recién calculamos, ¿sí? En este pedacito para así yo tengo más lugar y puedo graficar. Vamos a empezar a marcar los puntos. Vamos a empezar a marcar los vértices. Bien, fíjate una cosa, mira. Vamos a marcar el vértice A, ¿sí? Nosotros ya sabemos, acordate que tu gráfica va a tener esta forma. Tu eje mayor va a coincidir con el eje X. ¿Por qué? Porque la A está debajo de la X. Bien, recordá también que el vértice, la distancia del centro al vértice, ¿sí? Al centro de la elipse, al vértice, es el valor de A. Por lo tanto, vamos a ponerlo con rojo. Bien, o sea que voy a tener 3 unidades. 1, 2 y 3. Acá, en el 3, voy a tener el vértice A. Bien, lo mismo del otro lado del eje. 1, 2 y 3. Acá voy a tener el vértice A'. Bien, bueno, vamos ahora a ubicar el vértice B. Que el vértice B, ¿cuál era? El vértice B era la distancia del centro de la elipse al vértice, que es el puntito B. Es en verde, te lo voy a anotar acá. ¿Cuántas unidades son? Son 2. 1 y 2. Por lo tanto, acá voy a tener el vértice B y acá voy a tener al vértice B'. Bien, ¿qué me falta ahora? El foco. ¿El foco cuál era? El foco era la distancia, ¿sí? Del centro al foco, que es C. Bien, lo tenés acá. Vamos a ponerlo con azul, ¿sí? Si vos esto lo querés saber aproximadamente cuánto vale para ubicarlo, lo haces con la calculadora, ¿sí? Eso te va a dar alrededor de 2,33. Bien, o sea que tenés 1, 2,33. Vamos a suponer que acá tengo F, 1 y 2,33 y acá tengo F'. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar el lado recto. Para eso lo calculamos, ¿sí? Bueno, entonces nos dice que el lado recto es 1,33, ¿sí? O sea que del foco vas a tener 1,33 por acá y del otro lado 1,33 por acá. Acá tengo otros dos puntos. Vamos con los otros. 1,33 y 1,33. Bien, fíjate que ya tengo todo para poder graficar. Vamos a graficarlo. Vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Perdóname por el pulso, pero es lo que hay. Pasamos por los vértices, pasamos por el lado recto, pasamos por el vértice B, pasamos por el lado recto y pasamos por el vértice A. Y ahí tenés graficada la elipse. Vamos con las coordenadas. Vamos a sacar la coordenada del vértice A. Acordate que siempre un punto lo anotamos como par ordenado. Y tu primer componente va a ser X y tu segunda componente va a ser Y. Bien, entonces, el punto A, este punto, de componente X, ¿cuánto va a tener? Va a tener 3. Bien, y de coordenada Y, ¿cuánto va a tener? Va a tener 0, porque fíjate que este punto no se movió del eje, o sea que va a ser 0. Bien, el vértice A', ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener de X
menos 3 y de y va a tener 0. Bien, vamos con las coordenadas de B. Las coordenadas de B, ¿qué va a ser? De X, fíjate que el punto está sobre el eje Y, por lo tanto tu coordenada va a ser 0 de X y de Y va a ser 2. ¿Sí? Acuérdate que acá tenemos el 2. Bien, B', ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener 0 porque no se movió del eje y va a tener la coordenada menos 2 de Y. Recordá unas cosas, que en el próximo video estas coordenadas que yo puse acá no van a ser las mismas porque no van a estar sobre los ejes, ¿sí? Va a estar desplazada. Bien, bueno, entonces ¿qué nos falta ahora? La del foco. ¿Qué coordenada tiene el foco? Tiene de coordenada X, raíz de 5, y de coordenadas de Y, 0. Bien, este es F, perdón. F' va a ser coordenadas menos raíz de 5 y 0 porque no se mueve. Y ahí ya tenemos todo lo que nos pidió el ejercicio. Si el video te sirvió, dale me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.